aunque la respuesta después se la dan en atmósfera. ¿Quién me dijo que estaba haciéndolo? ¿Quién? Yo no sé cómo estaban en el laboratorio, haciendo un paréntesis, pero, o sea, en qué tema iba. Pero yo no le había dicho a la profesora que el tema siguiente en el organigrama era equilibrio químico, pero yo lo invertí y primero estamos viendo equilibrio físico. Así que ella va a adaptar el programa de ella para ver el equilibrio físico. Me imagino que primero sería presión de vapor de un líquido puro, algún simulador de eso. Profe, ¿me escucha? Sí, Sí, es que no sé, mi computadora de la nada me abandonó extrañamente. Iba a presentar, pero no puedo, al menos que le mande la foto a alguien y me lo presente. No sé si Medellín puede. Te mando la foto del problema. Ya, dale. Sí, ya te lo mando. Tengo un problemita con internet un poquito está lento, pero dale, mándamela y yo la Sí, presento. vale. Ah. Ya te lo mandé al WhatsApp. Profe, me tiene que dar la autorización para compartir. sí, en eso estaba. Listo. Bien, profe. La parte A es donde no estoy seguro que eso esté bien. Porque yo utilicé fue la ecuación de Clapeyron que dice que dP es entre dt igual al delta de entropía, que ya el problema lo daba, entre el delta del volumen. Entonces, con esos datos, yo lo que hice fue dividirlo normal y me dio 4,35 en las unidades que aparece ahí. Pero la respuesta tenía que dar 0,43 atm por grado. Entonces, ese factor de Eh, conversión. sí, perdón. Mira, es que está trabajando en litros con joules y ese litro debe estar en metros cúbicos. Y si cambio ese valor de ahí, entonces sí da la respuesta. Sí, debe ser, ¿no? Porque es de Ah, PDT. Sí, déjame te intentar acá. quedaría. Voy a intentar en la calculadora para. Eh, Profe, Joule entre metros cúbicos es pascales, ¿verdad? así es. Ok. Ah, sí, da con. Sí, profe, ese fue el error. Ah, qué Ya. bien, qué bien. Sí da, sí da. Y ya lo demás es el factor de conversión normal de pascales a ATM. Pero todo se queda igual. Muy bien. Ah, pero en la segunda parte ese sí me dio. Ese nos decía que nos decía, considere el sulfuro de carbono con punto de ebullición de 319,4 Kelvin y nos pedían calcular el delta H de vaporización a esa temperatura.
Entonces ahí la ecuación que yo utilizaba era que la entropía o el cambio de entropía es igual al cambio de la entalpía de vaporización, bueno, el calor de vaporización entre la temperatura, puse TN porque, o la temperatura normal, mencionaba algo así el problema. Y era un despeje Sí, sencillo. Despejaba delta H de vaporización y transformaba los joules, porque lo tenía en joules, a kilojoule, que es el factor que estoy ahí de 1 kilojoule entre 1000 joules, y me daba ese valor. correcto. Así que resumiendo, la primera parte es dP/dt. Cambia en la presión por cada grado de temperatura. Nada más que hay que cuidarse de las unidades, pues, porque tiene todos los valores allí. Y en la segunda, despejar. Eso estaba sencillo, ¿no? Entonces, ¿quién participó allí? Guevara. Sí, yo estaba inseguro era por las unidades, porque yo sabía que había algo que no cuadraba ahí, pero ya me dijo que es el metro. Ya lo tengo. Bueno, deben. Sí, no hay problema. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. O nos vamos al siguiente. Te dan dos densidades del mercurio líquido y sólido. Tiene calor de fusión, pero en calorías. Así que a lo mejor hay que hacer transformación de unidades allí. Entonces, hallar el cambio en el punto de ebullición por cada atmósfera de cambio en la presión. Bueno, es la misma ecuación, ¿no? dP/dt, pero como le están preguntando, cambio en el punto de ebullición. Entonces sería lo inverso, dt sobre dp. Y el cambio en el volumen delta V también te lo dan por medio de las densidades. Te dan la temperatura y te dan el calor de fusión. Entonces sería cuestión de reemplazar también. ¿Alguien trabajó en eso? Sí, profe, yo lo hice. Ya, Sí, voy a compartir la pantalla. muy bien. Ok, en este nos están preguntando es el delta T entre el delta P. Pero yo trabajé el delta P entre el delta T y después al final fue que lo invertí. O sea, dividiéndolo entre 1. Pero lo primero que hice fue transformar el delta de fusión, delta H de fusión a joules, que me da esto aquí, 23.690,73 joules entre mol. Luego me falta, ya tengo el delta H de fusión, tengo la temperatura de fusión, me falta entonces el volumen. Entonces va del volumen del sólido al líquido. Hago el volumen molar menos el volumen del líquido menos el sólido. Me dan las densidades. Entonces con las densidades, yo lo que hice aquí fue, como están en centímetros cúbicos, puse la densidad, los gramos abajo y el centímetro abajo, gramos abajo, centímetros arriba, y con eso lo trabajé para que me quedara en litros entre mol, que es el volumen molar. Para que me quedara entre litros en mol, lo trabajé ahí con la masa molar era el mercurio, ¿verdad? Sí, mercurio, 200,59 gramos en un mol. Me quedan los moles, los gramos se van. Los litros, en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Me quedan los litros, por esos litros tengo que transformarlo a metro cúbico, que me di cuenta luego, pero lo hice acá en esta parte, que lo puedo poner aquí también. Pero los litros los tengo que transformar en metros cúbicos para que me quede joule entre metros cúbicos, que es un pascal. Entonces seguí aquí. Entonces el delta P, delta T, no es lo que me están preguntando, pero al final voy a decir qué fue lo que hice. El delta P, entonces el delta H, que ya lo tengo en joule entre mol, la temperatura de fusión, que me la dieron en grados Celsius, yo la puse en Kelvin,
Y aquí tengo el delta V molar, que es litro entre mol, pero lo transformé a metros cúbicos, como dije, para que quedara en pascales. Me queda este número grande en pascales. Después lo transformo a atmósfera, porque el programa da la respuesta en atmósfera entre gramos, y me da este número de aquí, 197,7 atmósferas entre Kelvin. Pero eso no es lo que me están preguntando entonces delta T entre delta P. Entonces lo que hago es el inverso de eso. O sea, 1 entre 197,7 me da 0,051 Kelvin entre atmósferas, que es lo que me estaban preguntando. Pude haberlo trabajado directamente, o sea, el numerador era el T por delta V entre el delta H, o pude haberlo hecho como lo hice al final invirtiéndolo, que es lo que me están, yendo a lo que me están preguntando. Muy bien. Es cuestión de unidades nada más. Sí, y de que aquí no me dan el delta V de molar, lo tengo que buscar porque aquí como se trata de un sólido líquido, no hago la aproximación de que es igual al volumen del gas porque aquí no hay un gas, sino que tengo que tomar en cuenta el volumen del líquido y el volumen del sólido. Así es. Muy bien. No sé si mi compañero tiene alguna pregunta o lo copio. Sí, yo tengo una medida, bueno, no, bueno, para ver el cálculo de calorías a Joule. Ajá. No lo pasaste a Joule de una vez, No, por convención, ¿verdad? Porque no, yo Pascal, trabajé con Joule. Ajá, Joule, ya. un pascal es Joule entre metros cúbicos, para que me quedaran en pascales, pues, que era lo que más dominaba de Ujú. convertir. Ya, ahora sí, es que quería ver esta parte. Sí. Profesor, una pregunta. Sí, El procedimiento yo le hice parecido, pero en lugar de usar los pascales, yo fui directamente porque encontré que había una equivalencia de los joules a atmósferas litros y me dio la misma respuesta, pues, pero sin pasar por los pascales. eso está bien. Eso está bien. Así es. Entonces podemos decir que todo estuvo bien ya. Trabajado ese problema. Listo, profe, voy a dejar de compartir. Sí, muy bien. Habló Denver, profe. Sí, Denver. El siguiente era es lo mismo, ¿no? Te dan el calor de vaporización del éter en calorías y la temperatura. Entonces, calcular dP/dt en su punto de ebullición. Bueno, lo único malo es que no tiene respuesta a eso. Pero, cuestión de nada más reemplazar también. ¿Quién trabajó Profe, ese? pero se trabaja igual que el uno, pero quería mencionar, las calorías las tengo que pasar a Joule necesariamente. Yo trabajaría, o sea, sería más, como le digo, más cómodo, ¿no? Profe, el cambio de presión de vapor con la temperatura es dP entre delta T, ¿verdad? dP/dt, sí. Y esto aquí, como es un gas, tengo que tomar en cuenta lo del gas ideal. El calor de vaporización del éter está en su punto de ebullición normal. Calcular dP/dt. No, pero tú nada más quieres dP/dt. Puedes trabajar la ecuación de Clapeyron a sí mismo, ¿no? Como el otro problema. Ah, ok, sí. Sí. Bueno, ¿qué me dice? Lo hace alguien y le ponemos respuesta a eso, si todos estamos de acuerdo.
Sí, que lo haga alguien. ¿Quién será? Oiga, felicito a los dos, Denver y Vergara, no, Guevara. Sumando los puntos por participación, obtuvieron A en el parcial. Eso está bien. Recuerden que los que no participaron no es que les resta puntos tampoco, ¿no? Sino que pierden la oportunidad de subirlos. O sea, no es absolutamente necesario que participen en algo, no. Profe, en esa parte, si me dan el calor de vaporización y la temperatura, yo puse la ecuación de P de T es igual al delta H entre T por el delta V, Así pero es. no tengo delta V. Ah, espérate, el calor de vaporización del éter etílico, entonces sí tiene razón, No es la no habíamos pensado no, en eso. no es la entropía lo que nos están dando, es la entalpía. Bueno, en todo caso, acaba de vaporización. Tendríamos que hacer un cálculo para eso El y tendríamos delta que considerar el V, gas. el delta V, sí. Tienes Tendríamos que razón. considerar el gas. Así que, bueno, más interesante se pone, pues. Vamos escribiendo eso. Es el cambio, entonces, de líquido a gas. De líquido a gas. Profe, Interesante. y si uso la de dp sobre delta t es igual a delta h entre r t al cuadrado. RT al cuadrado, o sea, con la ecuación ya integrada. Ujú. Y como ya tengo el delta H del calor de vaporización, tengo la constante R, que es una constante, y tengo la temperatura, ya puedo sacar delta P entre delta T. Muy bien. También se pudiera, como tengo el calor de vaporización y tengo la temperatura, pudiera ser delta S también, ¿no? Bueno, cuestión de trabajarlo para ver qué resulta. ¿Quién puede tratar de hacerlo? El Ya yo lo problema es estoy que ahí, terminando de resolver. Voy a presentar una foto. sí, el único problemita allí Solo es se me va a ese tener que ayudar de nuevo. delta V, sí. O sea que el problema en realidad debió decir en el enunciado, considerar el gas, el vapor como gas ideal. Sí, porque si no nos están dando delta V ni el delta T no podemos. Sí. Como en el problema 4 que sí se especifica. Dice que el vapor de agua se comporta como gas ideal. Aquí te lo aclaran en el número 4. Así que el número 3 como que se quedó un poco corto ahí. Profe, yo no me tengo una duda ahí. Ahí cuando estoy calculando dp de t, tengo que integrar t cuadrado. O sea, me va a quedar 1 sobre t sub 0 menos 1 sobre t de fusión.
sea, esa parte o no es necesario, utilizo T cuadrado así directo. Ahí dice calcule la relación de P de T. Ah, entonces lo tengo bien, ya se lo mando. ¿Y por qué dijiste fusión? Ahí no hay fusión, creo. No, eso sí no, es que hay un T sub 0 y hay otra temperatura que... Dale, dale. O sea, no es necesario integrar la ecuación, parece. No, porque queda depende de delta T es lo que nos piden. dp de T. Sí piden la relación nada más. Profe, otra pregunta. ¿Y esto, como está en gramos, no tengo que pasar a moles de etéreo etílico? Porque si utilizo la R, sería Joule sobre Kelvin entre mol. Sí, Fuck. es Espérate, muy de ahí lo secuencia. Sí. Entonces, esto no es así. Voy, tengo que hacer de nuevo. Entonces te vas con mol y cuando sea masa sería kilogramo. Profe, si me permite para que compartir la pantalla lo que hizo Carlos. Sí, Carlos me mandó la imagen, él va a explicar. Espera, este no es. Un momentito. Ahora sí. Bueno, es que como lo hice entre en la madrugada y ahorita todavía no está del todo bien ordenado, pero esta parte donde dice delta S de vaporización, esas tres líneas, ignórenlas. Eso no sé ni por qué lo hice.
Así que no le hagan caso a eso. Lo que sí tienen que hacer caso es la partecita que dice delta H vaporización 88,89 calorías sobre gramos. Y ven que yo puse como una flechita que decía 74,12. Bueno, ese 74,12 es la masa molar del éter etílico. Y si pasamos los gramos a moles, el calor molar sería el que aparece ahí, en calorías, pues, porque yo seguí trabajando en calorías, pues. Da eso que está ahí, ese número está grande. Y la temperatura de ebullición la paso a Kelvin. Ya esas dos partes, normal, pero lo que está ahí es que delta H, vaporización, no lo sé, Rick, eso es falso, no le hagan caso. Entonces, donde tenemos que irnos es en la parte que dice dP de T, que es delta H igual R entre T cuadrado. Si vemos las diapositivas, lo que pasa es que como estamos considerando que es un gas, el volumen puede relacionarse a el número de moles por R entre T, entre P, etcétera. Pues se puede relacionar a todo esto. Y al final la ecuación te va a quedar delta H R entre T cuadrado. Yo busqué la R en las unidades de caloría, Kelvin y mol, pues. Y ese era lo que encontré, 1,987. Y nada más reemplazaba los valores. Delta H vaporización, delta H de calor molar es el que yo transformé arriba de gramos a moles, que era el numerote grandote. Entre la R de los gases en las unidades correspondientes en las que estoy trabajando por la temperatura al cuadrado. Todo eso me daba 0,03506. Bueno, ya ahí es ATM sobre grados Celsius o Kelvin. No estoy seguro. Pero ese es el número que da. No sé si a los demás les dio así, como lo acabo de hacer y parte lo hice cuando estaba durmiéndome ayer. O el procedimiento no los convence. dP de T. Yo lo hice así mismo. Sí. Creo que si lo hacen con otras unidades debería dar la misma respuesta, asumo yo, que yo les den calorías. 0.035. Uh-huh. O sea, esa, ¿qué unidades serían? De Kelvin y arriba. Atmósferas Kelvin. Y quedaría con Fahrenheit Kelvin. Y nada más que reemplazar. Esa sería así la respuesta. Claro, que habría que verlo con detenimiento, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es con el calor de vaporización que dan, porque yo al inicio lo había colocado así, pero estaba en gramos. Y si nos dan el nombre del compuesto, y si nos dan el nombre del compuesto de esos gramos, podemos pasarlo al mol, pues, más que todo. Y es lo que yo hice arriba, para que las unidades concuerden. Sí. Así que por ahora, tentativamente, la respuesta sería 0.035 atmósferas por Kelvin. Bien, vamos a verlo después con calma, porque en esto del problema va corriendo el tiempo. ¿Eso tiene una parte B o no? No. Sí, en la parte B nos piden que cambia, entonces la presión cambia. Sí. Bueno, esa parte B no la coloqué ahí, pero como estábamos discutiendo primero la parte A. Creo que en la B, entonces solamente habría que, es que creo que a esa fórmula que tiene ahí delta H sobre RT al cuadrado, le falta la P al lado, porque aquí estábamos asumiendo que la presión era un ATM. Sí, la misma pregunta también te dice que suba, que el P sub 0 es un ATM. Pero creo que al lado de esa, cuando tú
estoy buscando. Cuando integramos, cuando usamos lo del gas ideal, nos queda entonces la expresión delta HP entre RT al cuadrado. No sé si me confirman si es así. Sí, el cambio se multiplica por la presión, es cierto. Ajá. Entonces, el segundo problema es lo mismo, nada más que tenemos que cambiar la presión ahí a 750. ¿Sería así, profe? Sí, o sea que en esta parte estoy usando una atmósfera. Ajá. Que no lo Y puso ahí, pero... Sí, sí, él lo vio allí, pero entonces en la segunda parte usted trabajaría con otra presión nada más. Sí, con 750 que lo transformaría a ATM y lo multiplico por el de ALTH y igualito, todo abajo igualito. Solamente cambio la presión. Sí. Ahora, la presión te la están dando en... Milímetros de mercurio. Sería cuestión de pasarlo a atmósferas entonces. Lo divido entre 760. Sí, vamos a dejar eso ahí tentativamente, ¿no? El número 4. ¿Quién trabajó, pero? Guevara, y bueno, me di inicio el comentario de la parte B. Ya, pero nada más que están ustedes dos, bueno. Muy bien. Pero ese era, no, perdón, ese era el número 3, nada más. 4. Sí, vamos para el 4. Vamos, uy. Este es el agua. Cuando cambia la presión, cambia el punto de ebullición, ¿sí? Te dan la densidad a 100 centígrados. Ajá, ahí donde sí aclaran que el vapor es gas ideal. Entonces calcular también, sí. Pero es de TDP, con el problema que hicimos hace un rato, de TDP. Profe, algo que noté en este problema es que por lo general se considera, estaba leyendo que se considera cuando hacemos de cambios a estados gaseosos, el volumen del gas es tan grande que el volumen del líquido, el sólido, se considera, no se considera, pues solamente considera el volumen del gas. Se considera cero, sí, pero aquí te están dando de todas maneras, dice. Ajá, entonces lo tengo que tener en cuenta. Sí, o sea, a lo mejor va a restar muy poco, pero el delta V se va a ver poco afectado, pero sí lo afecta. Parece que eso es, ¿no? Porque te están dando esa densidad. Sí, yo lo utilicé. No sé si alguien lo hizo o para dar la oportunidad o me avisan para compartirlo yo. Sí, Ok, lo voy a compartir yo entonces, profe. muy bien. Es el 4. Entonces nos piden dp delta t. Aquí lo que hice, esa expresión que está ahí, parece como un poco común con lo que habíamos hecho, ¿no? Pero lo que pasó ahí es que, como el problema que yo hice hace un momento, yo había calculado el delta U aparte, pero ese delta U aquí lo estoy calculando directamente. Ese delta U es igual a la masa molar por el cambio 1 entre la densidad menos 1 entre la densidad. Ya ese es el volumen molar. Es lo que dicen antes del volumen molar, pero yo lo puse ya aquí la expresión. Entonces lo que hago es lo siguiente. Me dan el delta H de vaporización, que es 44,016 kilojoules entre mol. Entonces eso lo transformo a joules, porque siempre busco como que entre que me quede pascal. Entonces busco que me quede joule entre metros cúbicos. Entonces la temperatura de vaporización es 373 Kelvin. Aquí, esta es la masa molar del agua, pero en kilogramos. Aquí abajo me faltó el mol. Aquí debería haber un mol. Un mol, esto entre un mol. Entonces, tengo las densidades de 1 metro cúbico entre
la densidad del gas primero, menos 1 metro cúbico entre la densidad del líquido. Estos están en kilogramos y metros cúbicos. Por eso lo trabajo aquí la masa molar en kilogramos, para que cuando hago el cálculo se simplifique y me quede metros cúbicos entre mol, que sería el volumen molar, que aquí faltó el mol. Entonces, aquí sí lo puse en el segundo paso. Entonces ya me queda solamente dividir el numerador entre el denominador y me da 3.873,3 pascales entre Kelvin. Lo transformo a ATM porque el problema me lo dan ATM entre Kelvin, pero me piden el delta T y el delta P de nuevo. Entonces lo divido entre 1 y me da 26,22. Creo que el problema da 26,23. Debe ser por algo las cifras significativas de repente. Sí. Entonces así fue que lo hice. Eso está bien. No sé si hay una pregunta. O sea, esta fórmula es la misma que estamos utilizando. Delta H de vaporización entre la temperatura por el volumen molar. Pero el volumen molar yo lo despejé y encontré esta expresión para ya ponerla de una vez en mi ecuación. Y trabajé con las densidades de cada líquido, del gas y el líquido. ¿Las densidades la daban en kilogramos sobre metros cúbicos o las daban en otras unidades? Creo que la daban en Gramos, mililitros. gramos, mililitros. Ah, Yo las entonces sí la convertí. daban en gramos. Y es que ahí está mi error, me confundo. Tú las convertiste porque tenías Joule arriba, ¿cierto? Espérate que me perdí en el... Es que yo la hice sin... Acá. Pascal. Dime de nuevo que es que se me había perdido el problema. Dime. Ahí donde hiciste la conversión de tanto la masa del agua como las densidades, si yo lo hubiera trabajado en gramos sobre mililitros, tal cual como está en el problema, no me hubiera dado la respuesta. Es que no me da la respuesta, lo hice igualito que tú, pero la unidad. Es la unidad, porque acuérdate que al final a mí me queda joules entre metros cúbicos. O sea, esos joules metros cúbicos es pascales. No sé qué te queda a ti. Entonces, dependiendo de qué te quede, te puede quedar en otra unidad de presión. Entonces, la conversión no va a ser igual. Ya, sí, es que me enredo bastante ahí Sí, de lo que yo, subrayar y anotar. sí, lo que yo hago para no enredarme es trabajar entre joules, entre metros cúbicos, porque ya sé que es un pascal. Se busco eso para ya sé que un pascal en un ATM hay 1,365 y me voy así, pues, porque las otras no las domino muy bien, entonces me voy a pascal entre. Porque todo va a depender de qué unidades al final te queden para tu conversión. Sí, tienes razón. Gracias. Dale, Sí, nada. está bien. ¿Más comentarios? Ujú. Muy bien. Ese era el número 4. Y el número 5. No. El número 5. Profesor, yo lo tengo. Te da la densidad de una sustancia sólida. ¿Sí? Te dan peso molecular, te dan el punto de fusión. Y que te dan sólido y líquido, perdón. Sólido y líquido, por eso te dan dos densidades. Eso huele a cambio en volumen. Hay un cambio en la presión
te dan una presión, después te preguntan delta H y delta S. Muy bien. Entonces, ¿qué ecuación usted emplearía ahí? Esa es la ecuación de Clapeyron, pero aplicada ya, ¿no? Integrada. ¿Y cuál sería la ecuación? ¿Quién es? Comparto pantalla, profesor. Sí, hace el favor, sí. ¿Se ve? Te veo Está fluido. cargando. A mí me está cargando. Ahora sí se ve. Correcto. Ok. Yo primero tomé las densidades para transformarlas a litros, pues. Pero antes de eso la transformé. Es que no me siento muy cómoda trabajando con metros cúbicos. Siempre me han enredado, así que yo todo lo paso a litros. Y como las densidades, solamente transformé una, la de 1075, y ya sabía que la de 1012 también tenía que dar parecido, así que usé las masas molares que también daba el problema para transformarlas todos a litros. Aquí están los litros en sólido y en sólido, ok. Ahí están los dos volúmenes, que era para usarlo en la fórmula que usted dijo para el cambio de volumen. Al Sí. final me dio que era 0,07. Y la fórmula que utilicé era que el cambio de presión era igual al cambio de entalpía de fusión sobre el cambio de volumen multiplicado por el cambio de temperatura sobre la temperatura final. Y lo que hice ahí fue simplemente despejar el cambio de entalpía de fusión. Ya ahí me daban la presión en atmósfera, el cambio de presión estaba en atmósferas, así que no había muchos problemas y solo había que sustituir. Y al final me dio 16,28. 28, sí, 28 kilojoules, porque lo solicitaban así. O sea, usó la ecuación integrada ya de Sí, Clapeyron. Sí, muy bien. Y en consecuencia, delta S se puede calcular fácilmente, ¿no? sí, profesor, pero a mí me dio, o sea, eso fue lo único que creo que fue por los decimales, porque el cambio de entropía me dio 38,11 y en el problema le daba 38,33, me parece. Ah, sí, eso no tiene importancia. Está bien, está dentro del rango. Eso está bien. Bueno, lo hubiera dejado ahí. No sé si hay preguntas. Sí, yo tenía pregunta, Dai. Ay, espérate, es que la computadora se aloca. Tranquila. Bueno, yo creo que una pregunta que se puede responder sin el problema, pero por si acaso. Profe, ¿cómo yo sé cuando tengo que utilizar ya la ecuación, ¿cómo me explico? La parte integrada y la parte no integrada. O sea, ¿se acuerdan cuando hicimos el problema 3 que nada más pedía la relación de P de T Sí, y que calcula? Bueno, cuando yo leí eso, lo que mi cerebro entendió, probablemente mi cerebro entendió mal, es que tenía que calcular la presión. Y entonces inventé una temperatura ahí que yo no sé dónde. Pero eso fue al inicio, pues, de todo este enredo. Pero ahora en este problema, o sea, como yo me di cuenta cuando tengo que utilizar ya la ecuación integrada y, integrada, sí. ajá, y cuando uso la relación. Eso sí me confunde un poquitito. Es que mira que no te piden el cambio de presión por cada por cada grado, ni te piden el cambio en la temperatura por cada unidad de presión. O sea, no te piden dP/dT, esa relación, sino que te piden delta H y delta S. Y además te están dando dos, ¿no?
la presión aumenta si hay un cambio de temperatura, porque hubo un cambio de presión. O sea, cuando te dan dos presiones o dos temperaturas, ¿sí? Entonces ya debes ir pensando en la ecuación integrada. Ahora, Eso es lo que me sí, enreda. Ujú. ahora tú puedes hacerla, buscar dp/dt, ¿no? O sea, usar la ecuación no integrada, pero tienes que calcular dp/dt y después hacer una especie de regla de 3. Pero es un poco peligroso porque puede que no sea tan directo. O sea, yo lo reconozco porque me están dando dos presiones o dos temperaturas, por lo menos. Entonces el tipo de pregunta, porque es delta H. Sí. Más bien el tipo de Listo, pregunta. profe. Ahora sí ya Sí, entendí. sí. Y me uno a la campaña de que no le gustan los metros cúbicos. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Recuerden que la ecuación principal es la dp/dt. Entonces eso uno lo puede usar como delta P sobre delta T. Ahora, adaptándola al cambio de estado, entonces se va integrando, ¿no? Uno la integra y tiene que hacer aproximaciones, que es lo importante, como esto de que el volumen del gas es mucho mayor que la del líquido y la del líquido se desprecia. Pero en sí era la misma ecuación, dp/dt. Bien, ¿alguna pregunta más de allí? Entonces, acre. ¿Acre o macre? No, acre, Acre. de acreditación. Qué bien. Exacto. Bueno, vamos al siguiente. Este sí está más sencillo. Tiene un recipiente vacío. Ya, vacío en el sentido de que no tenía ningún contenido, pues, de 10 litros. Y tú le introduces 360 miligramos de agua líquida a 25 centígrados. A esa temperatura la presión del agua es bajita, 23,76 torr. Pero de todas maneras, hay un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Aunque sea esa presión bajita. Entonces se pregunta, ¿cuáles son las fases presentes en el equilibrio? O sea, allí te están enfatizando que sí debe haber gas, sí debe haber un gas. Es que la pregunta determine las fases presentes. Debería decir, determine la cantidad de agua en cada fase. Cantidad de agua en cada fase. Debería ser la pregunta. Quedaría más clara. Entonces, ¿quién calculó cuánta agua y cuánta agua líquida y cuánta agua gaseosa hay en ese equilibrio? Como que no llegaron hasta allá. Que a mí me confundió eso de la fase. Yo pensé que nada tenía que decir que Sí, en la que fase hay, gaseosa. sí, pareciera así, ¿no? Así está la pregunta, más o menos. Sí. Bueno, sí hay líquido y sí hay vapor, pero no es la cantidad de cada uno, según la respuesta, pues. Es la Ah, ok. cantidad de cada uno. Bueno, si alguien no le hace que no lo haya hecho, alguien puede ir haciéndolo y los demás le damos datos.
De hecho, esto viene siendo más bien de química general. Miren que si el recipiente fuera mayor, 15 litros, ya no habría agua líquida. A ver, ¿quién recuerda muy bien química general? O la ecuación de los gases, la ecuación del gas ideal. Ese problema sí, bueno, sí, ahí más o menos lo dice, no tan claramente, pero deja entender que el volumen del gas es mucho mayor que el del líquido. O sea que el gas se puede considerar ideal. Porque dice el volumen de agua líquida se puede considerar despreciable. No por fea, sino por cantidades, por la cantidad. Son 10 litros. Sí, se está considerando vapor de agua como gas ideal. A ver quién pudiera trabajar eso. Y lo demás le damos algún tipo de ayuda, sugerencia. ¿Quién dijo? Vamos a hacer el esquema. Tengo un recipiente, 10 litros. Tengo una cantidad de agua que son 0.360 gramos, 660 miligramos. Temperatura 25 centígrados. Y la presión de vapor es 23,76 torr, milímetros de mercurio. Eso nada más. Profe, con la ecuación de gas ideal, calculamos el volumen de vapor que se forma, ¿verdad? Porque si está dando la presión de vapor ya, R la sabemos, T, pero lo que no sé es... Sí. Hay una regla, una ley que dice que si tú tienes gas en un recipiente, aunque es una habitación, el gas tiende a ocupar todo el espacio, ¿cierto? El gas no va a quedar recogido, va a ocupar todo el espacio. Por eso es que se siente cuando uno abre un frasco de perfume, se siente en toda la habitación. El gas ocupa todo el volumen que tenga disponible. Entonces, cuando se forma gas allí, porque el agua está líquida, pero hay vapor. ¿Ese vapor qué volumen va a ocupar? Los 10 litros de recipiente. 10 litros. Entonces ahí voy a tener un gas ocupando 10 litros. ¿A qué temperatura? A 298, tendría que calcular esa presión. ¿Y qué presión? Sí, 25 a Kelvin son 298. ¿Y qué presión? La de 0,0314. Bueno, es que ya yo lo pasé a ATM. Los torques que dieron ahí lo pasé a ATM ya. Sí. Así que tengo volumen, temperatura y presión. ¿Qué puedo buscar con eso? El número de moles. Número de moles de gas. Bueno, ¿cuánto te da ese número de moles de gas?
Voy a presentarlo a compartir para rayar, profe. Y ya pude arreglar mi computadora. Qué bueno. Qué bueno. A ver. Se puede hacer un esquema ahí también si quiere. Bueno, un recipiente, una esquinita por allí, o en el fondo tiene un poquito de agua. Un poquito de agua allí. Hasta es demasiado, pero bueno, no importa, son 10 litros. Entonces, y arriba puntitos que indican el vapor. Está cerrado, así que se te escapó un poquito de vapor ahí. Dejaste la tapa abierta. Allá no hay, sí. Bueno, líquido vapor. Pero resulta que el volumen de agua se puede considerar despreciable. Así que los 10 litros lo va a ocupar el vapor. Bien. Entonces, el volumen son 10 litros. La presión a la que está sometido es, bueno, la temperatura es 298. Y la presión atmósfera. Con eso entonces puede calcular N. N de vapor. Bueno, allí para ahorrarte tiempo y escritura, puedes poner resultados de una vez, porque ese es reemplazar nada más. ¿Cuánto le dio eso? Volumen Ya lo estoy calculando. Ya lo estoy calculando. Ya. Le dio 6. Eso fue lo que me dio, profe. 0.0128 mol. Sí, no sé si algún compañero confirma. No sé cómo están los demás. Es reemplazar nada más. Ya. Entonces, con ese número de mol, tú puedes calcular los gramos de vapor. Recordando de química general que el número de mol es gramos sobre peso molecular. Podemos aproximar a 18 gramos. Sí concuerda la respuesta, porque si pasamos esto a miligramos, que es lo que piden ahí, da esto. 0.23 miligramos de vapor. Ajá.
¿La respuesta qué dice? Bueno, no sé si- Ah, no, la respuesta dice 130 miligramos de líquido. Ah, bueno, pero tú allí tienes, bueno, ahí tienes un error en esa última ecuación. ¿Cuál es el error? Tú dices N de vapor es igual a eso que está allí. Entonces está diciendo que las mol de vapor son 0.2304 gramos. Eso está mal. Si son moles no puede tener unidades de gramos. Debe tener unidades de mol. En otras palabras, estamos diciendo pues que existe una sola línea y obviaste un paso allí. Este pasa aquí. Y, o sea, tú tienes N de vapor 0.0128 mol, hasta ahí. Entonces, gramos de vapor es eso que tiene. O sea que tendré que cambiar NV por masa de vapor. Acá en la última ecuación, en lugar de NV pon MV. Acá, ese es. Borra esto. A la izquierda, no, a la izquierda nada más. M, en lugar de N, M, masa. Ah, pues, Masa de vapor. esta es la masa de vapor. Ahí a la izquierda, sí, M de vapor. M sub V. N, M M. de vapor. Eso sí, porque M está dado en gramos. Entonces allá arriba donde dice PV sobre RT, ahí sí puedes poner el valor que tenía, 0.02128. Es igual 0.02128. 0.128. Sí, ahora sí. Bueno, el caso es que esos son los gramos de vapor. Pero, profe, esto es lo mismo que acá. Al final tengo los moles. Tengo que pasar los moles a gramos. Sí, eso es lo que tienes allí. En esta última, tú dices Esto, masa del vapor, moles por peso molecular. ya. Sí. Ahora ya tienes la masa de vapor. Entonces, ¿cuál es la masa de líquido? Pues restando, nada más, ¿no? Puede poner, no sé, aquí a la derecha, algo así. M de líquido. Está invertido, ¿verdad? Bueno, no. O sea, debe escribir M de líquido es M líquido inicial menos M vapor. Bueno, así también, sí. ...130 miligramos de líquido. Eso es lo que queda de líquido. Eso está bien. Eso es química general. Ahora, la otra pregunta era, si yo quiero que no quede nada de líquido,
qué volumen debe tener el recipiente. O sea, se supone entonces que el recipiente debe tener un volumen tal que todo el vapor, todo el agua, pues, quede como vapor. O sea, acá a la izquierda, eso que está viendo ahí ahorita, N de vapor, ¿cuánto tendría que ser? Los 0,360 a mol. Exactamente, exactamente. Y la ecuación al final queda... ¿Puedo borrar esta parte? ¿O alguien no terminó de copiar? Voy a borrar aquí los datitos, pues. La ecuación quedaría para buscar V. V N del líquido RT entre P. Esto se queda igual. Esto sería a Sí, mol. nada más que N. Si está usando esa ecuación de estado N, no puede ser líquido, sino vapor. Ah, porque se vaporiza todo al final, sí. O sea, que sea igual numéricamente es otra cosa. Pero ahí Ah, tiene que poner N de vapor. ya. Eso sí lo puedes aclarar por ahí. N de vapor debe ser igual a N de líquido inicial. Sí. N, ¿cómo podemos decir que es inicial? N supra, N, sí, N de líquido inicial. Y procederé a hacer el cálculo, ¿no? Se puede seguir borrando allí donde dice N vapor. N líquido inicial es igual. No, ¿cuánto es N de vapor? A mí me dio 0,02 porque pasé los gramos con este factor de conversión Ah, de ya está, gramo. ya lo tienes. Ujú. Bueno, no sé si su compañero. Es cuestión de dividir punto 360 entre 18, ¿no? Ajá, entre 18, correcto. Y ya. Profe, también se puede reescribir eso de los moles y queda masa por RT entre presión por la masa molar, y entonces como ya se logramos, no tenía que convertirlo a moles Sí, ponerlo ya esto, en masa. implícito en N, gramos Ujú. sobre peso molecular. Sí. Entonces, si el recipiente es mayor, se va. Eso es así. Sí, da, profe. Mm. Sí, eso quiere decir que si tú tienes esas gotas de agua en un recipiente a 10 litros, de 10 litros, pero a esa, o sea, suponiendo que tiene esa presión de vapor ahí, ¿no? Bien cerrado, va a permanecer ahí el equilibrio de una cantidad de líquido y una cantidad de vapor.
Si tú aumentas ese volumen, entonces sí, lo que había de líquido se transforma en vapor. Está interesante. Profe, pero una pregunta, desde el punto de vista así, no tanto numérica, sino así cualitativa, ¿por qué se da eso? O sea, al aumentar el volumen hace que el líquido se vaya por completo. Al aumentar el volumen, Ajá, porque recuerda que eso está sometido a una cierta presión, ¿no? A una cierta presión. Entonces tú vas a tener un equilibrio líquido-vapor. Pero aumentando el volumen es como si tú dijera que destapas el sistema, le va a dar más volumen. Y el vapor entonces se va, como quien dice, a escapar. O sea, va a tener un mayor espacio donde diluirse. Y por eso todo el agua de líquido va a pasar a vapor. El vapor puede almacenarse en ese recipiente tan grande. Y lo va a hacer. Recuerden que a nivel molecular, ¿quiénes tienen más movimiento? Más los energía, gases. el gas. Listo. Entonces también está ganando de entropía. Y el mundo trata de ganar entropía, aumentar la entropía. Así que ese aumento de volumen hace perder el equilibrio del líquido-gas. Profe, entonces si yo tengo dos bandejas, vamos a poner, estoy calentando agua. Entre más grande es esa bandeja, más rápido va a llegar al equilibrio. Así es. Okay. O sea, tú tienes una bandeja de agua, ¿no? Ajá. Entonces la calientas y tú esperas entonces el tiempo de que llegue al equilibrio. Ajá. Bueno, recuerda que esto tiene que, esa cuestión de delta H, tú suministras el calor y el agua tiene que absorber esa cantidad de calor para pasar a vapor, para pasar al equilibrio, pues, líquido-vapor. También o sea que debes considerar la cantidad, porque esto, a mayor cantidad, mayor calor. No sé si estamos claros. Mayor cantidad de agua, mayor calor debe suministrarle. Así que si Sí, tú sí. comienzas a contar el tiempo desde que comienza a calentar, va a ir aumentando el tiempo entonces. Tiene que tardar más en calentarse todo. Ok, ahora entiendo. Es para verlo en términos así, no tanto cuantitativo, sino cualitativo. Y es que hay que considerar pues las condiciones. ¿Qué condiciones estamos hablando? ¿Ya dejo de compartir, profe? Sí, Listo. bueno, ya no, todavía nos queda cuántos, 1 hora. Media o 25 minutos. 23 minutos. Todavía menos. Pero bueno, ya estamos bien, porque ese era el número 6. Sí, el número 6. Número 7, eso no lo tenían ustedes, creo. Tú tienes bismuto a una presión normal. Su punto de fusión es ese. Te dan las densidades de los dos, ya eso huele a delta volumen. Te dan cuánto disminuye el punto de fusión, eso huele a delta T. Y cuando la presión se incrementa en una atmósfera, eso es delta P. ¿Cuál es el calor de fusión? Con estos datos. Ese problema 8 no lo había mandado, ¿verdad? No. Sí, por eso ahora es que lo están viendo ustedes. Sí, es que me quedé y que, ¿será que no lo vi? Sí. Profe, entonces en ese problema 7 ocurre lo que ustedes mencionaban antes, que se utiliza la ecuación integrada cuando me dan dos temperaturas. Y te dan dos temperaturas ahí. A ver, te dan a la presión normal la temperatura es 271. Ajá. Y luego, bueno, te dan las dos densidades, que eso sí es Delta delta V. V. El punto de fusión disminuye,
O sea que no es que es a 0.003 grados, no. Disminuye en esa cantidad. O sea Sí, que la eso, resta. eso es delta T ya, pues. Y cuando la presión se incrementa en una atmósfera, se incrementa en una atmósfera, o sea que delta P es de 1. O sea, recuerda que tú puedes usar la ecuación integrada o la original, dependiendo del enunciado, ¿no? Aquí yo veo que me están dando los delta para calcular el delta del calor de fusión, delta H de fusión. ¿Sí? Puedes hacerlo de las dos maneras, ¿sí? O usa los delta con la ecuación original, o usa ya integrada, porque como tiene los delta, tú tienes P1 y P2, y tienes T1 y T2 también. Así que cualquiera de las dos sería buena. Recuerden que la integrada lo que se hace es tomar ciertas condiciones, hacer ciertas aproximaciones y se integra esa ecuación. Pero es la misma ecuación. Entonces, ¿qué emplearían allí? Delta H de fusión es igual a delta P por delta volumen, el cambio del volumen por la temperatura de fusión entre el cambio de temperatura. Ya se despejada la expresión. Sí, yo creo que es lo más económico allí. Sí. Porque me dan cambio de presión, me dan cambio, el cambio de volumen lo puedo calcular con la densidad, la temperatura de fusión la tengo también y el cambio de temperatura también lo tengo. De 271. Sí, porque dice que disminuye. O sea que la temperatura final es menor. Sí. Entonces queda con signo negativo. Ahora, pudiéramos hacerlo de las dos maneras, porque mira que el problema 8, vamos a adelantarnos un poco. El problema 8 te dan la presión de vapor, perdón, a 40. Después te la dan a 70. Y te preguntan delta. Aquí sigue la ecuación integrada, clarita. Te dan dos presiones, dos temperaturas y te preguntan delta H. Ahí sí es clarito. Y el siguiente más o menos, ¿no? Sí. El siguiente punto de ebullición de etanol es tanto a tal temperatura, su entalpía de vaporización es tanto. Te preguntan es una presión, pero es la misma ecuación ya integrada. Yo diría que pudieran hacer ustedes el número 7 usando así como lo ha descrito dP dt. Y después con la ecuación integrada, pues. Yo la tengo con la ecuación integrada. Sí. Bueno, ¿cómo sería así? Ya le comparto para que vean. Sí, un momentito. Un momentito. Aquí tuve que hacer unas correcciones que me di cuenta en la mañana que. Entonces, con la integrada, voy a ponerle zoom. Con la integrada me queda ya despejado el delta H de fusión es igual al delta P por el delta V de fusión por la temperatura de fusión entre el delta T.
me dan las densidades, entonces puedo calcular el volumen molar como ya lo habíamos hecho en los problemas anteriores, las densidades con la masa molar, y este sí lo trabajé en litros. Entonces me queda en litros entre mol, negativo. Después, la de cambio de temperatura, como había dicho que reduce a 0,0354, entonces me queda en 270,9646, que en Kelvin es 543,99,6, y la temperatura de fusión es 271, en Kelvin es 544. Aquí lo que había cometido el error es que está trabajando en Celsius, se lo convertí en Kelvin. 544, y aquí este menos 3,54 es en Kelvin. Es la diferencia entre la temperatura fusión, la temperatura final, 543 menos 544, me da menos 3,54 por 10 a la menos 3 Kelvin. Luego, lo reemplazo. Este ATM, el cambio de ATM, es porque me dice el problema que aumenta un grado, aumenta un ATM, aumenta en una unidad la presión. Entonces queda en la presión 2 menos la presión 1, que sería 1, el cambio de presión es 1 entonces. Entonces me queda el delta H de fusión 108,56 ATM por litro. Es este el valor. Después lo convertí a kilojoule entre mol, que es como da la respuesta. Este valor, el que tengo en lápiz, el valor ese 54,05, me había equivocado, eso era porque había trabajado en Celsius. Pero el valor es 108,56, cuando lo transformo me queda 11,0, creo que la respuesta era 11,1. Correcto. Sí, entonces ya así lo trabajé con la ecuación integrada. Ya. ¿Y cuál sería la ecuación si no es integrada? Sería, Digo, si es integrada ahora. si es Si integrada, sería dP entre delta T, el delta H por entre la temperatura por el cambio de volumen. Sí. Sí, porque este es fusión, no es gas. Sí, así queda. Pero aquí entonces despejaría el delta H y tendría que encontrar, podría trabajar el delta P y el delta T, o sea, aquí es dP de T, ¿verdad? En este, si no es integrado. Bueno, pudiera en los minutos que quedan por lo menos poner los datos para usar. Permíteme cambiar la pantalla. Ok, bueno. No. Si estamos en un equilibrio, ¿cómo era? Sólido líquido era. Correcto, profesor Lidoli. Sólido. Entonces la ecuación que usaste ahorita es esta que está aquí. dP de T delta HT fusión delta U fusión. Pero No, la puse esto, fue la de abajo porque usted acuérdense que usé la integrada ya. no, tú no usaste delta H fusión. Si tú usaste esta, ¿no? Ahorita que No, pasamos. Ah, ya, esta que está acá. esa fue la que puse. Sí, cambiando aquí el logaritmo este, sí, cierto. Usaste esta. Pero entonces eso se puede integrar y usarla como si fuera líquido gas, parecido, ¿o no? La expresión que utilicé la integro. Sí, se puede. Bueno, eso nos va a tomar más tiempo de que ya tenemos. Sí. Pero sí, esta ecuación, a su vez, esto si se considera dP. Y esto que está acá, dt. Entonces, yo pudiera integrar esto también. Considerando que tanto delta H como delta
V, no son constantes, pues no depende de la temperatura. Entonces pudiera yo integrar. Entonces quedaría como logaritmo natural, ¿verdad? En el lado del delta t. O usarlo como logaritmo, como está acá arriba, así también. Exacto. O sea, lo que estamos tratando de decir pues es que tienes diversos caminos, ¿no?, para resolver, porque es la misma ecuación de Clapeyron original, nada más que uno la va adaptando. Bueno, entonces ya prácticamente no queda tiempo, ¿no? Nada más que vamos a ver es cuál sería el siguiente problema. Y ustedes me dirán, este era el número 7, este es el número 8 ahora. ¿Qué tipo de equilibrio es este? Líquido gas. Líquido gas. Etanol líquido, etanol gas. Así que se usa la ecuación integrada líquido-gas. ¿Me dan las dos presiones? Sí. ¿Me dan dos temperaturas? También, 40 y 70. Me preguntan delta H de vaporización. Correcto. Y en el último, ¿es el mismo? Ah, no. El mismo problema, nada más que disfrazado. Ahora te dan delta H y te preguntan una de las presiones. Sí. Porque si me dan delta H, ahí la respuesta es delta H. Ah, es lo mismo. Sí, usa la misma. En el anterior también usaba la misma 41,3. Con ese calculabas la otra presión. El punto de ebullición está en cuál será su presión de vapor. Ahí nada más hay una pregunta y hay dos respuestas. Ah, sí, no, es que la respuesta nada más que es la parte B. Ajá, es la presión. Es la parte B nada más. Y eso está de más aquí. Yo me pudiera cambiar. Y la respuesta es esa nada más. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta sobre la ecuación despejada de la ecuación integrada del equilibrio líquido-gas. No sé si la puedes presentar para mi duda. la ecuación integrada, Del líquido-gas. Tengo una duda sobre esa ecuación. esta líquido gas acá arriba. ¿Sí? Ajá, ahí donde dice T sub 0 menos TF. T sub 0 aquí yo considero la del líquido o el gas. La temperatura de equilibrio normal. La temperatura de equilibrio. Y O sea, ese es T sub 0. por ejemplo, si es agua en ebullición, ¿sí? T sub 0 sería 100 grados, alias 373, ¿no? Kelvin. Sí, así es. Ok, ajá, y entonces hay veces que tenemos que considerar, a veces no nos dan presión, pero entonces mi pregunta es esa parte de P sub 0 y T sub 0, a veces podemos considerar que es un ATM y 273 a condiciones normales. Sí, o sea, P sub 0 y T sub 0 depende, ¿no?, del sistema. O sea, si es agua, T sub 0 es 100 centígrados y P sub 0 es una atmósfera. Es lo que consideramos normal. Ahora, si puede trabajar en otro rango, comenzar que P sub 0 sea 80, digo, temperatura sub 0 que sea 80, y la presión es otra, ¿no?, que sería menor de una atmósfera. Comenzar de allí. Ya, P sub 0 está relacionado con T sub 0, es lo que se dice. Es la primera presión de referencia, pues.
Si estamos en alta montaña, entonces P sub 0 y T sub 0 para el agua no son una atmósfera y 100 grados. Pero esto nos lleva a otra cosa. También uno puede tener una serie de presiones y temperaturas, como lo harían en el laboratorio. Van midiendo una serie de presiones, comenzando en el laboratorio se hace comenzando en presión alta y después la van bajando, creo que. El caso es que son presiones, vienen bajando o van subiendo. Y a cada presión miden la temperatura. Entonces yo en lugar de tener 2 puntos nada más, 2 presiones y 2 temperaturas, voy a tener 10 valores diferentes. ¿Cómo yo haría para calcular delta H vaporización? Si tengo un montón de presiones con sus temperaturas. Con la presión total. Sí. O sea, si El promedio. son dos valores, yo reemplazo, ¿no? Reemplazo las 2 presiones, reemplazo las 2 temperaturas y ya tengo delta H sobre R. Pero si es un montón de presiones cada una con sus temperaturas, bueno, yo puedo agarrarlas así de par en par y hago un promedio. Pero más fácil que eso, ¿qué se puede hacer? El truco matemático que nos enseñó al anterior. O sea, si tengo una serie de datos, ¿qué hago para que me resulte fácil calcular delta H? Más económico, tal vez más exacto. Una serie de datos, valores P, valores T. O sea, valor X, valor Y. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué hacen ustedes con una serie de datos así? Graficarlo. Graficar. Si yo grafico logaritmo natural de P, tengo varios valores de P, ¿no? Logaritmo natural de P versus 1 sobre T sería, porque la temperatura está ahí inversa, 1 sobre T. Grafico. ¿Y cuál va a ser la pendiente de esa gráfica? Es delta H de vaporización. Delta H vaporización sobre R, porque es el coeficiente, ¿no? Ese sería la pendiente. Así que por medio de la pendiente yo tengo delta H. Que cuando haya muchos datos, pues, es posible que en el laboratorio tengan que hacer algo así. O agarro cada par y calculo. Y después hago un promedio. Es más laborioso, ¿no? La gráfica ya está en el celular, la hace. Bueno, ahora sí como que se fue el tiempo, ¿no? Estamos claros en esta parte, entonces. Esta parte es sencilla. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces trataremos de en la próxima clase comenzar la segunda parte. Equilibrio físico, pero ya hay más de un componente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar ahí, porque esto es un poco largo. Y tenemos todavía pendiente el último tema, que es equilibrio químico. Y se fijaron que yo hice una inversión ahí, ¿no? Invertir el orden. Estamos viendo primero físico y después químico. Y en el cronograma estaba la inversa. Pero es que estamos aprovechando delta G para usarlo como potencial químico. Muy bien, entonces trataremos de vernos, si nos permiten, en la próxima semana. Nos vemos, profe. Sí, muy bien. Hasta luego.